naturalmente uno tiene que estar escribiendo, ¿no? X más Y igual a tanto. Y era un poco difícil acostumbrarse a escribir y luego con el mouse estarle botando, y pues ahí hubo de todo, ¿no? Hubo profesores porque el hecho de evaluar los datos de una manera que no va de acuerdo al protocolo, de acuerdo a la norma científica, puede llevar a conclusiones completamente erróneas. Bienvenidos a su programa Mentes Artificiales Más Allá del Código. Mi nombre es Eric Vázquez y estoy súper feliz de estar con ustedes una vez más presentando un tema relativo a la inteligencia artificial. El día de hoy tenemos un tema de gran importancia, que es precisamente la inteligencia artificial manejando el futuro. ¿A través de qué? La educación. Un tema muy importante respecto a cómo la inteligencia artificial está impactando la educación de nuestros alumnos en México, Latinoamérica y el mundo. Primeramente, quiero mandarle un gran saludo a todos nuestros patrocinadores, a BB Media por el espacio que nos abre, a B2B Consultancy México por la producción, a toda la gente que está detrás de cámaras en preproducción, en producción y postproducción. Realmente muchas gracias. Así también como a la CEJUVE por el espacio que nos brinda para tener donde grabar este programa que llevamos a todos ustedes a sus casas. Bueno, pues vamos a entrar de lleno con este tema sobre la educación, transformando el aprendizaje y la enseñanza a través de la inteligencia artificial. La tecnología ha venido transformando el mundo en el que vivimos y la educación no es la excepción. La inteligencia artificial se presenta como una herramienta poderosa para mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza. En este programa exploraremos cómo esta tecnología puede precisamente ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva, personalizada y sobre todo más accesible. Esto realmente es una democratización de la educación. Además, conoceremos los proyectos más innovadores en México y Latinoamérica también, que están utilizando la inteligencia artificial para transformar la educación. Hablaremos con expertos en el tema y con los protagonistas de estas iniciativas para entender cómo están cambiando el panorama educativo en nuestra región. Nuestro invitado de hoy es Orlando de Jesús Uc. Vámonos a la entrevista. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Orlando es Data Scientist o científico de datos en BBVA Bancomer, México. Es licenciado en Actuaría por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, y maestro en cómputo estadístico por el Centro de Investigación de Matemáticas, el CIMAT, Unidad Monterrey. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma de Yucatán de Machine Learning, o ML por sus siglas en inglés. Sueña y trabaja en desarrollo de un México mejor.
Orlando, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos lleno de energía, por hacerle saber a la gente cómo está impactando la inteligencia artificial en la educación. Súper, muchas gracias por la invitación, Eric. Es un placer poder tener este tipo de foros, porque creo que la gente debería de acercarse a estos temas. Hoy en día pareciera que la inteligencia artificial está muy lejos, que solamente es un robot con muchas cabezas y nadie sabe qué, y está al alcance de nuestras manos desde el celular, desde la pantalla, o sea, es muy fácil relacionarse. Particularmente en el área de educación, creo que ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo desde la pandemia, ¿no? En la pandemia tuvimos que interactuar de manera diferente, nos forzó la pandemia a tener una relación uno a uno, pero ahora virtual, ¿no? O sea, el hecho de tener videollamadas, de poder hacer trabajo desde casa, de tener que aprender teniendo un profesor en su hogar, en su domicilio, con el estudiante en otra ubicación, y fue todo un reto, fue muy difícil. Creo que sí marcó un antes y un después, y hoy en día creo que la educación ha evolucionado. Creo que hoy en día hay muchos sistemas muy novedosos de realidad virtual, por ejemplo, donde el profesor puede interactuar desde una localización y los estudiantes en otra, y tener un acercamiento muy cercano, valga la redundancia, a lo que pasaría en el aula, ¿no? Entonces realmente tiene un impacto muy grande en cómo están aprendiendo los estudiantes y cómo uno como profesor tiene que adaptarse a estos cambios. Tú llevas ya un tiempo como docente. Hace un rato leíamos en tu semblanza, te presentábamos y vemos que ya tienes tiempo dando clases en universidades. Estás dando clases en la Universidad Autónoma de Yucatán. Empezaste antes de la pandemia a ser docente. ¿Qué cambios has visto a través de toda la tecnología o el uso de la tecnología en el aula? Antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia, si nos pudieras ir haciendo un pequeño recorrido en eso. Creo que antes de la pandemia teníamos una educación muy tradicional, muy plana, en donde el profesor llegaba al aula con un pizarrón, con un gis tal vez, unos plumones, y el alumno con su libreta, y ahí acababa todo. O sea, eso es lo que tenían que utilizar para trabajar. Viene la pandemia y pues todo cambia, completamente cambia la vida de todo el mundo, ¿no? Es algo que nos afectó a toda la humanidad de manera global. Entonces tuvimos que recurrir a esas nuevas tecnologías, justo en donde teníamos que ahora trabajar en un pizarrón virtual, y eso es todo un reto, ¿no? Porque hay situaciones en las que pues, escribir una ecuación, pues algo muy sencillo con un plumón y un pizarrón, pero trasladar esa infraestructura a un pizarrón virtual era difícil. O sea, yo recuerdo que cuando empecé a dar clases en línea, no me acostumbraba todavía a escribir. Cuando yo doy clases de computación, de matemáticas, y naturalmente uno tiene que estar escribiendo, ¿no? X más Y igual a tanto, y era un poco difícil acostumbrarse a escribir y luego con el mouse estarle rotando, y pues ahí hubo de todo, ¿no? Hubo profesores que se compraron una tablet y ya con eso era algo muy cercano a cómo se escribía en el pizarrón. Otros lo que hicimos fue un mix entre escribir con el teclado y apoyarnos del mouse para ciertas operaciones, para ciertos signos. Hubo quien prefería completamente tomar fotos de sus notas, de la libreta, del libro, y adaptarlo. O sea, fue un mix, y creo que sufrimos todos. Como profesor, yo también en algún momento estuve en el aula, y tienes todo en el salón, ¿no? Tienes tu pizarrón, tienes tus materiales, tienes tus libros, etcétera. Sí, las aulas ya tenían... quizá eran muy avanzadas, ¿no? En alguna escuela particular o en alguna escuela pública que sí le metían un poco de dinero, tenían los pizarrones interactivos, ¿no? Que tenían su proyector y tú podías escribir en ese pizarrón interactivo, que no era un pizarrón como tal, era una pantalla, ¿no?
pero tenías todo en el aula y no te tenías que preocupar más que por preparar tu clase, llevar los libros o el material necesario para eso, dependiendo si eras maestro de primaria o de universidad. Y luego en la pandemia, desacostumbrarte a todo eso y como bien mencionas, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, o sea, cómo escribías o querías expresar algo con números, con manzanas, o no sé, cuéntale ahí algo y no, pues no podías, ¿no? Qué bueno que se dieron a la tarea de buscar pues diferentes métodos como el uso de una tablet, etcétera. La verdad, no me puedo imaginar qué tan complicado fue este proceso. Y entonces, durante la pandemia sucede esto, y posterior a la pandemia, ¿los maestros se acostumbran a eso y siguen dando clases de manera remota o volvemos todos al aula? B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial, desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Creo que depende mucho del profesor, depende también de una cuestión generacional. O sea, creo que sobre todo los profesores de la vieja escuela, de la vieja guardia, muy acostumbrados al pizarrón, al GIS, y no solo eso, a la interacción muy directa, presencial, cara a cara con los alumnos, y que es eso parte del proceso de educación. No a todos les fue bien, honestamente, en las clases virtuales. A muchos profesores no les gustaron y nunca regresaron a ello. Creo que es un error cerrarnos a las posibilidades porque el mundo cambia mucho. Y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad del mundo, porque el mundo está cambiando cada vez más rápido, ¿no? Entonces, si el profesor no es capaz de adaptarse a la nueva realidad, a la nueva normalidad, como nos lo vendieron en algún punto, es el profesor el que está fallando, ¿no? Y creo que era justo aquellos profesores que se negaban a actualizarse, a intentarlo, a realmente aprender también, los que batallaron más y los que generaron una fricción muy grande con los alumnos, porque pues hubo profesores que de plano dijeron: yo no voy a dar clases en línea, cuando regresemos al aula en el tiempo que pase esto, 2-3 meses, que era al principio, ahí nos vemos. Y pues pasaron años, ¿no? Entonces creo que esa es una vertiente. La otra vertiente, y con la que me identifico mucho más, es con aquellos profesores que apostamos por la flexibilidad, ¿no? Hoy en día creo que tenemos un gran reto en México en términos de inclusión. Creo que la pandemia nos abrió a todos la mente y nos dimos cuenta de que cada persona, cada ciudad, cada estado tiene una casuística diferente. Entonces, la posibilidad de yo como profesor trabajar con alumnos de cualquier parte de México, incluso del mundo, que pudieran conectarse por medio de internet, es un antes y un después en la historia del aprendizaje, porque realmente me permite a mí como profesor tanto apoyarme de las herramientas tecnológicas, de todo lo que se generó durante y después de la pandemia, de traducirlo a los alumnos y también de enseñarles que realmente hoy en día necesitamos estar conectados y resolver lo antes posible, porque realmente hay empresas transnacionales en muchas partes del mundo y es necesario conectarnos, tener la capacidad de responder cuando hay un problema, de resolver una situación. Entonces necesitamos esta conectividad
enseñarle a los alumnos que se aprovechen, no que sufran con ellas, sino que justo sea una herramienta más y que podamos tener tanto clases presenciales de formato tradicional, pero muchas más en el formato híbrido o incluso 100% digital. Hoy en día yo doy mis clases digitales y, por ejemplo, me permite invitar a colegas míos que no solamente viven en Ciudad de México, viven en Monterrey, en Guanajuato, en Mérida, o sea, nos permite crear una red de gente que esté interesada en inteligencia artificial. Oye, eso está padrísimo. Invitar, o sea, los alumnos tienen ya ahí un panel de expertos explicándoles cosas. Qué padre está eso, sí, invitar gente, ¿no? A tu clase, está padrísimo. Sí, de verdad que fue algo súper interesante porque para el último curso que di, al final los chicos tuvieron que presentar su trabajo final y para gamificarlo un poco y hacerlo más interesante, hubo un concurso de pósters, o sea, justo exponían su proyecto y invité a colegas míos a quienes aprecio mucho a que formaran un panel calificador y ellos fueron, y yo no tuve nada que ver, quienes calificaron la originalidad, la técnica del trabajo, que dieron pie a una serie de 3 ganadores. Y fue lo que se pudo hacer gracias a la tecnología, al internet, que nos permite conectarnos, porque pues hoy en día, incluso en la misma ciudad, incluso en la misma empresa, porque varios son colegas míos de donde yo trabajo, viven en zonas muy diferentes. Ciudad de México es enorme, los horarios, las agendas, cómo los apretamos, cómo le hacemos, y el hecho de poderlo hacer virtual permite una mucha mayor capacidad de conexión, y al final estuvimos conectados los panelistas, que son gente de todo el país, un servidor, los alumnos e incluso invitados. O sea, tuvimos la capacidad de invitar a más gente a sumarse a ver lo que hicieron los chicos y chicas, y fue una experiencia súper gratificante gracias a todas estas ventajas que nos ofrece la tecnología. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Oye, y súper interesante toda esta parte de la capacitación, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros como alumnos, si nos ponemos del lado de los alumnos, nosotros pues quizás somos más jóvenes que los maestros en algunas ocasiones, en otras ocasiones no. Pero por ejemplo, en el caso de alumnos de secundaria, de preparatoria, pues sí los maestros son más grandes, ¿no? Y aquí la brecha generacional en cuanto cómo los estudiantes quizá de preparatoria, de secundaria, no quiero hablar de los niños de primaria porque todavía van en un proceso todavía muy diferente, pero un alumno de secundaria, un alumno de preparatoria pudo adaptarse más rápido que los maestros, ¿no? Precisamente por cómo se ve el mundo cuando eres joven, ¿no? Yo quisiera regresar a ser joven muchas veces, pero le pongo esto en la mesa para nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando, gente muy inteligente, que la parte de la capacitación a los maestros para que entendieran cómo desde cómo abrir el Zoom, ¿no? O el Teams o el Meet, o no sé, cualquier plataforma que estuvieran utilizando, cómo iban a calificar, cómo tenían que preparar sus clases. Fue un esfuerzo
grandioso y al fin y al cabo, como seres humanos grandiosos que somos, nos adaptamos, ¿no? A final de cuentas, que yo ahí sí le doy un aplauso enorme a todos los maestros, no solamente en México y Latinoamérica, sino alrededor del mundo, que hicieron un trabajo excepcional. Y bueno, con esto, Orlando, me quiero ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo ya hablamos un poco del uso de la tecnología, cómo nos fue en la pandemia, ahora el tema de la inteligencia artificial está impactando en la educación? Vemos que hay muchas quejas cuando salió este famosísimo ChatGPT. Los maestros se pusieron en contra. En algunas universidades en Estados Unidos lo bloquearon, no permitieron el uso de eso, etc. ¿Tú cómo ves que está impactando la inteligencia artificial a la educación? Claro, está impactando enormemente. Creo que incluso hoy en día no hemos sido capaces de cuantificar cuánto está impactando. Y creo que mucho depende también de qué tanto conocimiento técnico llega a tener el profesor de la herramienta, ¿no? Creo que cuando salió ChatGPT fue algo que impactó muchísimo a todo el mundo en redes sociales, todo el mundo hablaba de ChatGPT. Y creo que lo que realmente sorprendió es que es un modelo de Deep Learning que hemos trabajado con mis colegas. Realmente lo que está detrás es una serie de algoritmos, pero lo que logró hacer ese clic para que todo el mundo se interesara era que pudieras aparentemente interactuar con un ente que nadie entendía, mucha gente no entendía, pero parecía que te respondía, ¿no? Y que hablaba y tú le preguntabas como si entablaras una conversación con una persona. Y creo que eso fue lo que logró hacer esa conexión de que todo el mundo se interesara, ¿no? Entonces realmente creo que ese es un punto importante, que la inteligencia artificial ya llegó al punto en el que es cada vez más fácil interactuar con ella y eso yo creo que permite justo lo que dices, la palabra democratizar, porque permite que cada vez más personas puedan preguntarle a una entidad como ChatGPT, oye, explícame qué pasó en el terremoto del 85, ¿no? Y te va a responder con una narrativa que puede ir adaptándose en función de si tú eres joven, un poco más adulto, si eres de determinado pensamiento, ¿no? Entonces, justo permite esa interacción, permite ir preguntando y respondiendo, y creo que es súper importante para que cada vez más personas puedan acceder a la educación. Creo que antes teníamos una educación muy centrada en memorizar. ¿Te acuerdas que antes el objetivo era aprenderte la tabla del 1 al 10 y cuándo nació Benito Juárez y cosas que tenías que ir guardando en la memoria obligatoriamente? Y creo que ahora ya no es necesario, porque justo tenemos en internet herramientas como ChatGPT para decirnos esas respuestas, y ahora deberíamos enfocarnos al pensamiento crítico. Que precisamente es muy diferente estar informado a obtener conocimiento, ¿no? La información es una cosa y la información pues está en una computadora o está en un celular o está en la cabeza de alguien, pero el conocimiento es algo totalmente diferente, es realmente entender, y como menciona Orlando, es realmente tener un juicio, dar una crítica, dar un pensamiento, una perspectiva, una opinión acerca de eso, ¿no? Orlando, ¿es a lo que vas? Exacto, o sea, porque hoy en día, sobre todo yo con mis alumnos, yo les digo, a mí me da igual, o sea, me es indiferente si tú sabes que 1 más 1 es 2. O sea, no es mi objetivo como profesor enseñarte a memorizar que 1 más 1 es igual a 2. Porque eso tú lo puedes googlear, o sea, tú puedes buscar la información, puedes ir a la fuente y te va a decir que en efecto 1 más 1 es igual a 2. No lo tienes que memorizar. Mi objetivo como profesor es que mis estudiantes aprendan a tener un pensamiento crítico que les permita justamente verificar si lo que están viendo es realidad o no, que permitan analizarlo, obtener conclusiones y aplicarlo. Ok, estoy leyendo, ahora ya investigué que 1 más 1 es igual a 2. ¿Qué significa? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Ok, si es verdad, ¿qué puedo concluir? Que si yo sumo 1 más 1 es igual a 2 y le sumo 2 más 1 es igual a 3, y que eso permite ir generando conocimiento. No debemos enfocarnos en memorizar cosas, sino a aprender a buscar las fuentes correctas, en función de ello analizar
concluir y poder generar cada vez más conocimiento. Eso es lo que creo que deberíamos de hacer ahora todos los profesores, enfocarnos en generar una nueva generación de jóvenes que realmente se pregunten si lo que están leyendo es correcto o no, que no solamente se queden con lo que dice el profesor, sino que me cuestionen. Yo siempre le digo a mis chicos, me gustaría que si ustedes no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, me debatan, pero me argumenten. Eso sí, yo no digo que yo tenga la verdad absoluta, me puedo equivocar porque soy humano, todos nos podemos equivocar, pero sí quiero que tengamos un genuino debate que nos permita construir un pensamiento crítico. Yo, la verdad, estoy muy en pro de la innovación, de la evolución de todo, ¿no? Desde nosotros, cómo estamos evolucionando como raza y cómo también las herramientas que utilizamos están evolucionando y las innovaciones que se vienen y cómo van cambiando nuestra estructura, ¿no? Y cuando sale esto del ChatGPT, yo creo que la gente o nosotros seres humanos tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Que vaya, no está mal, es bueno tener ese miedo, pero ese miedo nosotros lo tenemos que transformar en educación y tenemos que, a través de ese miedo, aprender, ir tanteándole, ¿no? Como decimos aquí en México, ir midiéndole el agua a los tamales y pues, y pues de cierta manera explorar, ¿no? Ser un poquito abiertos a esa exploración, a ese ver qué es lo que sigue, qué es lo que pasa, ¿es realmente malo? ¿Es realmente bueno? ¿Es realmente qué? ¿No? Y entonces, bueno, en lugar de vetar el uso de estas herramientas, prohibirlas, etcétera, más bien ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Como por ejemplo lo que está haciendo, no sé, Orlando, si viste lo que está haciendo Khan Academy con el uso de inteligencia artificial a través de su chatbot, que le dice a los niños, a ver, cuéntame la historia de no sé qué, o vamos a hacer matemáticas, si sabes qué es 1 más 1, y el niño le puede dar cualquier respuesta y el bot va a tratar de analizar esa respuesta y decirle si está equivocado o está contestando algo diferente, tratarlo de guiar sin tener que hacerlo sentir mal, ¿no? O darle sacar emociones o darle una respuesta muy subjetiva, ¿no? Sino más bien, creo que por ahí tenemos un problemilla, ¿no? No sé, algo así. Está fantástico lo que están haciendo en Khan Academy. A mí me emociona mucho. Y aquí va precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios, Orlando, que la inteligencia artificial puede ofrecer? Ahorita ya mencioné uno de Khan Academy, pero es uno de muchísimos, supongo. ¿Cuáles serían algunos? B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Sí, justo creo que la interacción de manera más directa con estos bots, al final ChatGPT es un chatbot también, solo que con esteroides, o sea, mucho más grande, pero creo que es justo una de las muchas capacidades que tiene la inteligencia artificial. Otra cosa súper interesante que está sucediendo, hoy en día hay unos visores de realidad virtual, no sé si los ubicas, por ejemplo, hay uno famoso que es el Oculus, me parece. Ajá, Exacto.
Y lo que permiten es que al estudiante, al conectarse con el Oculus, entra a una aula virtual, a una reunión virtual. El profesor puede estar conectado en otro lugar y puede justo traer invitados, traer otros estudiantes. Y lo que permite es esta capacidad de emular las situaciones que se presentan en el aula, y que es súper interesante porque pues, realmente nos permite estar cada vez más cerca de una verdadera simulación del aula, pero justo con estos visores, ¿no? Entonces estamos hablando ya de realidad virtual y realidad aumentada. Justo eso, y lo que nos permite es a lo mejor ahí ya dentro del Oculus del VR, ahí ya hay un pizarrón virtual en donde el profesor de manera virtual puede ir escribiendo, ¿no? Y se van adaptando. Y tiene muchísimas ventajas, ¿no? Sobre todo hay gente que por determinadas situaciones, determinada discapacidad no puede salir de casa o tiene que tener cierto cuidado particular, y es sorprendente cómo muchas veces obviamos las personas las necesidades de los demás, ¿no? Incluso el hecho de tener que trasladarse al aula, hay personas que para ellos es la odisea del día. Y creo que todos deberíamos ser mucho más empáticos y entender que todos somos diferentes, con diferentes necesidades, y varias de ellas, si no es que muchas, puede ayudarnos la inteligencia artificial a resolver, ¿no? Otro tema interesante es el de las traducciones, ¿no? Hoy en día hay traductores en tiempo real, cuando tiene que haber una reunión con diferentes personas, que a lo mejor no todos hablan el mismo idioma, y lo que te permite esta inteligencia artificial es ir traduciendo en tiempo real, de tal manera que la conversación va fluyendo y permite entendernos como personas, ¿no? Como personas que probablemente viven de manera muy diferente de nosotros en otros países, en otros lugares, y permite cada vez acercarnos más y más. A mí se me hace muy importante lo que mencionas, Orlando, respecto a la parte de la inclusión, y yo creo que si anteriormente se ponía de cierta manera cierto esfuerzo en hacer que las personas con capacidades diferentes pudieran asistir o pudieran tener educación, yo creo que hoy en día, ya con el uso de la tecnología, con el uso de la inteligencia artificial también, pues estas personas pueden tener ese acceso, y no nada más tener el acceso, sino realmente sentirse incluidos, que eso es lo importante, sentirse parte de una sociedad. Y muchas personas, yo creo que ha de haber muchísimas opiniones respecto a esto, pero una de ellas yo creo que sí hay que de cierta manera defenderla y tratar de explorar más dentro de ella, que es precisamente eso, hacer que los alumnos que tienen capacidades diferentes puedan ser cada vez más y más y más partícipes de esta educación de la sociedad y precisamente de esa accesibilidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que tocas un punto súper importante. A mí eso me motiva mucho, ¿no? En hablar de tecnología. Entonces, Orlando, aquí me gustaría dirigirme con esta pregunta sobre la ética. Estábamos hablando de la inclusión, todo esto. Me gustaría platicar, o que nos platicaras un poquito sobre la ética, los sesgos dentro del uso de la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo crees, o cuáles son los aspectos que tú consideras al momento de implementar esta tecnología? Yo siempre les digo a mis estudiantes que la información es poder, o sea, completamente. Y cuando hacemos uso de la inteligencia artificial, muchas veces, no en todas, pero casi siempre, lo que tenemos detrás es un modelo que va viendo patrones, ¿no? Que identifica características, y eso lo hacemos a través de los datos. Entonces, un modelo entrenado con cierto conjunto de datos te va a dar cierta parametría, cierta salida. ¿Qué pasa si uno malintencionadamente manipula los datos? Que podríamos llegar a conclusiones erróneas, que podríamos llegar a conclusiones muy distintas de la realidad. Entonces siempre les comento a mis estudiantes que es súper importante tener en cuenta que la ética en nuestra gama de trabajo es
vital, fundamental, porque tenemos que ser conscientes de que todo lo que se está trabajando con inteligencia artificial se lleva a una aplicación. Al final de cuentas puede ser del estilo un chatbot como ChatGPT, de la misma manera que puede ser un modelo para una entidad bancaria que puede evaluar créditos, de la misma manera que puede ser un modelo para temas de salud que identifica características de cáncer. Entonces hay temas súper delicados en los que realmente uno siempre tiene que tener en cuenta la ética profesional por delante, porque el hecho de evaluar los datos de una manera que no va de acuerdo al protocolo, de acuerdo a la norma científica, puede llevar a conclusiones completamente erróneas que, más allá de hacer perder o ganar dinero a alguien, puede llevar a la conclusión de que una persona no tiene cáncer cuando la realidad es que sí. Y ahí a eso precisamente voy, y bueno, ahí lo mencionas en cuanto a, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Que dé un diagnóstico completamente erróneo. Y bueno, dirigiéndome a la audiencia también, en la educación, hace rato mencionabas precisamente cómo nosotros podemos solicitarle a ChatGPT que nos dé un breve resumen de quizá la conquista de México o la conquista en Filipinas, o no sé, o que nos pudiera interpretar cierto texto para generar una imagen, ¿no? Con estos generadores de imágenes, que nos ponga, por ejemplo, a un mexicano y dibuja a un mexicano sentado en un nopal con un sombrero de charro, ¿no? Durmiendo. Entonces, ahí, ¿tú qué problemas crees o qué crees que se debería de hacer para precisamente evitar este tipo de sesgos y dar mala información a nuestros alumnos, a nuestras futuras generaciones, ¿no? A nuestros hijos o nuestros nietos, hermanos, hermanas? B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Claro, yo creo que son dos cosas en particular, Eric. La primera es el punto de vista técnico, es decir, ChatGPT tiene que estar bien entrenado con los datos correctos. El término es balanceado, ¿no? Justamente, si ChatGPT aprende que todos los mexicanos tenemos bigote y un sombrero y nos gusta el tequila, pues obviamente es lo que va a decir, ¿no? Que un mexicano siempre tiene sombrero y bigote. Eso no es la realidad, evidentemente. Entonces, desde el punto de vista técnico es eso, ¿no? Tener datos balanceados, datos confiables, una calidad en los datos, y que haya personas que realmente puedan validar que el modelo está bien implementado, bien ejecutado, cumple el método científico. La otra es el usuario. Uno como usuario tiene la capacidad de pedirle a ChatGPT información, pero puede ser un uso malintencionado, ¿no? Por ejemplo, hubo casos, y creo que es la razón por la que se prohibió en Estados Unidos en ciertas universidades, donde le pedían a ChatGPT que les hiciera la tarea, ¿no? O sea, que el alumno tenía que escribir un ensayo, no sé, de la guerra civil estadounidense, y ChatGPT le escribía tal cual, la salía y la entregaba, ¿no? Pero es que, a ver, Orlando, perdón que te interrumpa, pero es que eso yo no lo veo mal. O sea, que te haga la tarea, es un escrito. Regresamos a lo mismo que bien lo mencionabas tú al principio.
el maestro tiene que solicitarle entonces ahora al estudiante, vamos a debatir, vamos a platicar, a ver qué aprendiste, vamos a ver si precisamente ese ChatGPT sabe la neta, ¿no? O sea, tenemos que realmente generar ese, porque nuevamente eso es información que bien nos podemos memorizar o no, de todos modos está en una nube, está en los servidores de alguien y pues la verdad yo no lo veo mal, es pura información. Vamos al conocimiento, ahora sí, ¿no? Si la tarea fue, en ese caso muy particular, escribe un ensayo sobre la guerra civil, debería ser un ensayo crítico, ¿no? O sea, debería ser un punto en el que el alumno se cuestione por qué se dio la guerra civil, cuáles fueron los motivos reales, cuál fue la conclusión de la guerra, se solucionó el conflicto, se agravó, se mejoró. Y creo que no debería ser solamente una recopilación histórica, porque pues como tú dices, o sea, ya está ahí la información, cualquiera lo puede consultar y no va más allá de memorizar unas cuantas fechas, ¿no? Pero sí, debería ser el cuestionar, el preguntar, el debatir. Ahora, me refería al tema del usuario, porque ahí es un caso muy infantil, en donde el alumno pregunta, dime tú el ensayo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el usuario puede dar un uso malintencionado, en donde hubo casos de personas que preguntaban cómo preparar armas caseras. Y entonces ahí es donde uno como usuario tiene que también tener la responsabilidad de que la información está ahí. O sea, probablemente si tú buscas lo suficiente, encuentras la manera de hacer un artefacto que pueda dañar a otras personas. Y mi punto es que va en dos sentidos, ¿no? En el de cómo hacer una herramienta como ChatGPT que esté bien hecha, bien calibrada, pero del otro lado, el usuario tiene que ser responsable de la información que pida y que reciba de una herramienta como chat. Claro. Entonces, en el tenor de la educación, uno tiene que ser capaz de transmitir a los estudiantes la gran responsabilidad de trabajar con una inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se están abordando las brechas digitales y la falta de acceso a la tecnología en la implementación de la inteligencia artificial en la educación en México y Latinoamérica? Creo que desafortunadamente seguimos muy atrasados con muchos rubros, tristemente en México. Hoy en día las universidades, los centros de investigación que están más avanzados en inteligencia artificial, por lo general, no digo que todos, son aquellos que tienen más presupuesto, ¿no? Justo universidades privadas de gran prestigio, que tienen colaboración con universidades privadas de Estados Unidos, de Europa, de Asia incluso, que en Asia están muy interesados en el desarrollo de inteligencia artificial. Pero el gran grueso de las instituciones y universidades en México todavía no llega a ese punto. Y creo que se debe a dos grandes áreas de oportunidad. Una es la falta de visión. Creo que nuestro gobierno tendría que preocuparse más por, fuera de los temas político-electorales, cómo hacer que México crezca, cómo hacer que México se desarrolle, cómo hacer que México produzca tecnología, ¿no? Entonces creo que hay una gran área de oportunidad allí, en la falta de interés y de financiamiento. ¿Y el gobierno participa o no participa en esto? Es una participación mínima, si no es que incluso hemos retrocedido. Desafortunadamente tenemos hoy un gobierno muy, pues ellos lo dicen abiertamente, ¿no? Austero, en donde gastamos lo menos posible, y creo que es justo lo opuesto de lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que tener un gobierno que apueste por la investigación, que apueste por la educación, que apueste por los jóvenes y que apueste por crear tecnología para crearnos un México realmente próspero, ¿no? Entonces creo que eso tiene un gran impacto, la falta de visión, de desarrollo y pues de financiamiento. Al final de cuentas, la inteligencia artificial se ha democratizado, pero sigue siendo necesario mucho de producción de hardware y de software que no necesariamente es barato. Esto es decir, para hacer inteligencia artificial necesitamos equipo de cómputo de primer nivel, necesitamos infraestructura, necesitamos servidores, necesitamos dinero para contratar almacenamiento en la nube. Entonces realmente necesitamos de toda una infraestructura que nos permita llevar a México a ese punto donde podamos competir
los grandes rings de la inteligencia artificial. Hemos visto cómo el trabajo en equipo nos lleva más lejos, ¿no? Recuerdo una frase vieja, anónima, ancestral, supongo, que me gusta mucho y yo la escuché por primera vez con Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, y lo dice en su libro de Una verdad inconveniente. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Se nos ha ido alimentando la mente con ideas de competencia que tenemos siempre que demostrar cómo somos mejores que otros al alcanzar el éxito, ¿no? Y bueno, científicos que estudian comunidades de especies como las hormigas, las abejas, lobos, entre otras, hemos encontrado similitudes con las comunidades humanas, civilizaciones en el mundo que avanzaron rápido y lejos, lo hicieron a través de la participación igualitaria, ¿no? De democracia. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Grecia, Roma, en algunas otras a lo mejor un poco más autoritaria, con instrucciones de todos jalamos parejo o castigo, ¿no? Como pudiera ser en China. Y digo, China hoy es potencia mundial, ¿no? Como lo hayan logrado, pero ahora sí que como muy maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios. Digo, no estoy muy de acuerdo, pero ahí están, o sea, son potencia mundial y tienen una inteligencia artificial de las más avanzadas y están compitiendo ahorita en la carrera de la inteligencia artificial con Estados Unidos, ¿no? Están al tú por tú. Y bueno, a lo que voy es, ¿crees que debemos trabajar en equipo para sacar adelante nuestros países en Latinoamérica? Si sí, ¿cómo? Completamente de acuerdo con esa frase, creo que es una de las más sabias y que deberíamos todos tatuarnos en la mente, que si trabajamos en equipo llegamos más lejos y si trabajamos en equipo realmente podemos hacer que México mejore. Y para esto creo que justo hay que lograr una verdadera sinergia entre el sector privado, que muchas veces se preocupa por hacer dinero, por el financiamiento, por el negocio, que es súper importante, pero debería apuntar también a la solución de las necesidades de la sociedad. O sea, tenemos un México terriblemente desigual, tenemos un México con hambre, con pobreza, con cada vez más problemas relacionados al cambio climático, falta de agua, desertificación y problemas en las cosechas alimentarias. Y por el otro lado tenemos a la gente gobierno enfocado, perdido en las campañas políticas, desajenado tanto de la sociedad como del sector privado, porque el dinero no crece de los árboles. Y creo que si lográramos una verdadera sinergia entre las tres áreas que son la sociedad, el gobierno y el sector privado, amarrados todos, aunados, trabajando en conjunto con las universidades, con la academia, con la educación, podríamos hacer un México 1000 veces mejor. O sea, tenemos gente de verdad, un México increíble, súper inteligente, talentosa, con muchísimas ganas de hacer cosas nuevas, de desarrollar, de proponer. Tristemente se nos van, y se nos van a los países que ya mencionaste. Se nos van a Estados Unidos, se nos van a Asia, se nos van a Europa. Necesitamos gente aquí que se dedique a desarrollar tecnología, a resolver problemas de interés común, a resolver problemas de la sociedad, aunado a todo este entorno que deberíamos todos ser capaces de aportar nuestro granito de arena para que realmente podamos tener un desarrollo y un bienestar. La fuga de cerebros es un tema súper importante también, algo que sucede en toda Latinoamérica. Y bueno, la verdad es que este tema de la educación y la inteligencia artificial y la innovación y la evolución y cómo vamos avanzando por un mejor futuro es bastante grande y lamentablemente no tenemos el tiempo para platicarlo todo. A mí me gustaría que tuviéramos una segunda sesión respecto a este tema porque es muy interesante y hay mucho de qué hablar. Tenemos muchas preguntas que el equipo de producción desarrolló, además de las preguntas que también vienen de las redes sociales, muy interesantes. Orlando, a mí, ¿sabes qué? Ahorita estaba pensando, me gustaría ver la forma de que también pudiéramos hablar de educación especializada. Si nos pudieras tú de alguna manera contactar con alguien que
nos puede hablar de cómo la inteligencia artificial está siendo una herramienta especial, quizá primordial, para personas con discapacidades, ¿no? Y ese es un tema que también tenemos ya programado, y si tienes a alguien algún experto que quiera participar en el programa y platicarnos sobre él, estaríamos súper agradecidos contigo. Pero bueno, ahorita de momento, Orlando, yo la verdad no puedo esperar a ver cómo se desarrolla la educación y todo este gran futuro tan emocionante. Te doy muchísimas las gracias, Orlando, por estar aquí con nosotros el día de hoy, por estar compartiendo tus conocimientos, todo esto que nos platicas el día de hoy, súper importante. Yo creo que cada una de las respuestas que nos fuiste dando tocó temas muy importantes, que cada uno de esos pudiera ser un solo programa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. No, de qué, Erika, a ti al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de poder platicar estos temas que me apasionan y que trabajo día a día. Al contrario, te doy las gracias a ti, a tu equipo, a Mentes Artificiales, por crear estos foros que realmente hacen mucha falta en México. Hace mucha falta gente que pueda hablar de esto, que pueda interesar a los jóvenes, que pueda motivar a toda la sociedad a que se sume, a que siga aprendiendo, a que siga participando. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Y claro, déjame revisar en mi red de contactos quién está trabajando en algo relacionado con enseñanza a grupos sensibles, y armamos la sesión lo antes posible. Encantado de una segunda ronda. Excelente, Orlando. Bueno, pues por parte de todo el equipo de producción y la gente que hace posible este programa de Mentes Artificiales Más Allá del Código, te agradecemos esta participación, Orlando. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias, amigo. Nos vemos. Les invitamos, nos hagan llegar todos sus comentarios, nos hagan todas sus preguntas, nos den sus sugerencias, nos sugieran temas, qué es lo que quieren aprender. Todo esto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook. Estamos en LinkedIn también, y en YouTube pueden ver todos los videos y también pueden dejar sus comentarios. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es mentesartificiales@proton.me. Lo repito, es mentesartificiales@proton.me. Lo pueden ver ahí en sus pantallas. Y bueno, también si entre la audiencia hay alguna persona interesada en que nosotros hagamos publicaciones sobre sus eventos, sobre sus empresas, sobre cómo ustedes están implementando la inteligencia artificial, por favor también háganoslo saber. Estamos muy en busca de gente que quiera apoyar este proyecto. Bueno, pues nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde con un tema súper interesante. El día de hoy agradecerles por estar con nosotros aprendiendo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Y bueno, pues simplemente recordarles que nos pueden ver a través de BB Media, en Roku TV, en Hours Network. Y esto fue una producción de B2B Consultancy México. Le queremos dar nuevamente las gracias a todos nuestros patrocinadores como la CJV por abrirnos este espacio donde podemos grabar este programa, así también como a todas las personas que están detrás de cámaras, a todas las personas que ustedes no ven en preproducción, en producción y postproducción, que hacen realidad este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar sintonizándonos y aprendiendo más de la inteligencia artificial. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios.